Muy buenos días, mis queridos y queridas Innovatubers, estudiantes, seguidores del canal de Paco Álvarez. ¿Cómo están en este hermoso sábado? Como pueden darse cuenta, yo estoy grabando desde el viernes, así que estoy hablándole al futuro de un tema muy especial, que es la empatía, la solidaridad y la gratitud, el Homo sapiens regresando a la cueva. Y quise hacer algo diferente, porque cuando pensé este tema, sin duda la cuestión evolutiva, la cuestión biológica, la cuestión de la comunicación se volvió importante. Y créeme que me he roto la cabeza, he estado leyendo mucho, he estado investigando mucho al respecto, sobre todo de poder unir estos conceptos de innovación, pero también esta parte humana, pero también esta parte que se está moviendo en el entorno hacia nuevos paradigmas, sobre todo en el diseño del trabajo y también en cómo las organizaciones proveerán de esquemas de trabajo, de innovación y de gestión diametralmente diferentes a como los hemos conocido, sobre todo por el entorno tan incierto, tan líquido y tan distante ahora socialmente hablando entre los seres humanos. Así que quiero hacer algo diferente. Tengo algunas obras que he estado leyendo, una de La creación de la sociedad del aprendizaje, este libro buenísimo de Joseph Stiglitz, y también de Greenwald, dos economistas que hablan del crecimiento y el desarrollo hasta el progreso social en una nueva época. Sin duda, dos autores fundamentales para entender el tema de cómo la empatía, el desarrollo impactan el aprendizaje y por ende en la economía del futuro, que de eso vamos a estar hablando. La nueva moneda de intercambio sin duda será el conocimiento, pero también el desarrollo de ciertas competencias emocionales. Así que bueno, mira, quiero hacer algo, como te comentaba, diferente. He estado navegando en algunos sitios de internet que hablan literal de la importancia de la empatía en el desarrollo del ser humano en el siglo XXI. ¿Y por qué te cuento esto? Porque a veces damos por obvio las habilidades socioemocionales. Cuando hablamos de empatía, en ocasiones nos gusta creer que puede ser enseñada a través de una diapositiva o a través de la lectura de un artículo, pero sin duda conceptos como la empatía, la solidaridad y la gratitud son conceptos vivenciales que tenemos que dedicarle tiempo y experiencias para poder nutrirlas, para poder exponenciarlas además. Mira, de acuerdo a este sitio, el cual la verdad te invito muchísimo a navegar en él, es una revista educativa de Estados Unidos, donde pues tiene bastante información relativa a distintas áreas, a distintos medios, que es QED, Informa, Inspírate, Involúcrate. Y ahorita está pues con el tema del coronavirus, pero en la parte educativa tiene una serie de reflexiones muy importantes. La verdad es que vale la pena muchísimo leerla. Y por ejemplo, en este artículo se me hizo interesante, del noviembre 16 del 2016, porque la empatía es la llave de la transformación del aprendizaje en siglo XXI. Y sin duda, una de las principales reflexiones que nos invita este artículo es hablar de retos creativos y colectivos para impulsar estos encuentros, estos balances sociales emocionales a través de propuestas educativas, ¿no? Sin duda, la educación en este proceso está viviendo una serie de cambios impresionantes, simplemente por el hecho de que ya no estamos viendo libros de texto y ya los jóvenes, los niños ya no quieren simplemente la cuestión de texto, sino quieren las experiencias de los conceptos. Entonces tendremos que diseñar los educadores este tipo de herramientas discursivas, también mayéuticas, pero al mismo tiempo experienciales, que generen estos vínculos empáticos, pero también, como aquí lo dice el artículo, también para generar un aprendizaje profundo, una claridad del pensamiento e inspirar este compromiso con el mundo, es decir, proveer de esta sustancia emocional para entender
para desarrollar nuevos elementos en el desempeño humano y en el desempeño social. Este artículo también señala algunos puntos importantes de por qué en la educación debe vivir la empatía. Y yo lo comparto no solamente entre los actores del el profesor hacia el estudiante, sino entre los mismos estudiantes y del estudiante al profesor, que va desde procesos, por ejemplo, de pregunta-respuesta, de la participación activa, de la co-creación de actividades colaborativas, de ponerse a veces en el lugar del profesor por parte de los estudiantes y el profesor también en el lugar de los estudiantes en las nuevas conformaciones de esta incertidumbre. Por ejemplo, yo he estado leyendo algunos memes que dicen: profesor, por favor ya no nos deje tarea, ¿no? Como que hubo una ola de mandar más y más y más y más tareas a los estudiantes, y habla de que vivimos en una época donde tenemos siempre que estar haciendo algo, ¿no? No hay oportunidad para darle rienda suelta a nuestra mente en blanco, y que también eso forme parte de la tarea, sobre todo en esta época que nos invita a pasar un tiempo en estos procesos de reflexión. Entonces, a eso hablo yo un poco de cómo esa empatía se puede involucrar en el aula. Y miren, esta publicación nos da algunos puntos muy importantes que quiero compartirlos. Por ejemplo, la empatía está unida o underlies de la colaboración, la collaboration, ¿no? Entonces, un aprendizaje socioemocional podrá ayudar a impulsar a los estudiantes a navegar entre su vida y su trabajo, y la empatía se está volviendo cada vez más importante. La empatía reside en el corazón del siglo XXI, con gran capacidad para el equipo, el trabajo en equipo, la colaboración y la comunicación en un mundo diverso. Hablando o escuchando a alguien sin irradiar empatía limitada y abrir los canales de comunicación. Sin duda esta es una nueva realidad en el siglo XXI. Ahora, por ejemplo, con el tema del COVID-19, pues la cooperación internacional, equipos médicos de distintos países, de distintas culturas, pues tienen que empatizar con la necesidad de cada uno de las regiones, de los tipos de culturas, y de alguna manera generar estrategias globales, pero desde esa mística de empatía. La empatía es saludable, eso es cierto. Cuando tú generas los outcomes de la empatía, que están relativos a un bienestar, a la curiosidad, a la apertura, a la apreciación y a la gratitud, tu cuerpo, está comprobado por distintas investigaciones, genera un tipo de endorfinas, un tipo de químicos, endorfinas, que te generan un estado de bienestar y de salud. Es decir, el estar en un estado de empatía te permite no solamente conectar de mejor forma con las personas a tu alrededor, sino que generas también el mood o el ambiente lo suficientemente sano, no tóxico, para que se dé también una cuestión creativa. La empatía promueve el whole child learning. Esto es bien importante porque los seres humanos aprendemos por la emoción más que por la razón. O sea, algo que te apasiona. Por ejemplo, a mí me gusta mucho investigar y me apasiona desde que era niño, y lo recuerdo perfectamente. Así como ves este escritorio, así yo estaba cuando era niño, ¿no? A diferencia que en ese entonces pues no había YouTube para poder compartir las reflexiones que uno iba teniendo. Y sin duda eso te va conectando con la necesidad de tener sentimientos positivos con otras personas en función a tu trabajo. Si una persona no genera primero una conexión positiva y apasionada con su trabajo, es muy poco probable que pueda ser empático con la labor de otro. Es decir, la empatía es como una carretera que primero uno tiene que recorrer consigo mismo para luego recorrerla con otros. Y eso va generando efectos positivos en el cerebro, y por ende genera nuevas carreteras de aprendizaje. La empatía también nos abre nuevas cuestiones creativas, nuevos estados mentales,
Yo he escuchado mucho el mood creativo, de creative mood. Y pues para estar en ello uno tiene que estar abierto a aprender de otros, a escuchar a otros, a saberse si uno no está tan abierto como para escuchar que un prototipo o una revisión de un libro o algo, igual no estás tan abierto para recibir la crítica. Y la empatía te ayuda a estar como siempre muy abierto a ello, ¿no? La empatía empodera la crítica y también los proyectos basados en el aprendizaje. Sin duda eso es muy fundamental en los salones de clase, la reflexión y el debate constante. La empatía dispara el proceso creativo y al final pues la empatía de alguna manera une estos procesos globalizantes, estos procesos donde las emociones son la llave crucial para que un equipo pueda llamarse pues de alto desempeño, ¿no? Bueno, este es el primer artículo que quería compartirte. Sin duda recomendable. Los voy a poner, todas las páginas web que te estoy compartiendo las voy a poner ahí en la descripción del video, para que puedas darte por ahí una vuelta también y leerlo a detalle. Bueno, vámonos con el segundo. Este ya es en español. Esta es una revista que me gusta mucho darle vueltas de vez en cuando, que se llama Forbes México. Y este artículo me gustó porque habla de liderazgo adaptativo, diagnóstico y flexibilidad. El liderazgo adaptativo tiene que ver con el entorno situacional y la capacidad que tienen los líderes para adecuarse a contextos específicos que enfrentan día a día. Y entonces este artículo sin duda habla de la importancia del líder colaborador, de su entrenamiento emocional y cómo se vuelve fundamental para ejecutar proyectos de manera eficaz. O sea, no solamente es llegar a la meta. Eso yo lo he repetido 1000 veces en algunos foros. No solamente es llegar a la meta, sino cómo llegas a la meta. Cómo tu equipo te reconoce o no te reconoce. La labor, la cuestión emocional, el empuje, la motivación, etcétera. Que se vuelve, créeme, fundamental en esta época. No obstante, existen dos factores que hacen determinante el liderazgo adaptativo: la claridad del líder en cuanto a los objetivos que tiene que lograr con el apoyo de su equipo y la conciencia de las capacidades de los colaboradores para poder delegar adecuadamente las tareas de alcanzar las metas. Gran problema que se meten los líderes por dos cuestiones, que es la conciencia y la delegación. En México no sabemos delegar y eso tiene que ver con entornos poco gratos. O sea, si no sabemos ni siquiera agradecer un saludo, si a veces no sabemos agradecer a otro cuando nos da la mano, ¿qué vamos a saber lo que el otro es bueno para poder agradecérselo después? Y eso es fundamental y es parte del aprendizaje de esta clase que quiero compartirte. Si quieres trabajar con otras personas y tener impacto, antes de cualquier otra cosa, antes de leer, tienes que trabajar contigo mismo. Y ese trabajar contigo mismo es literal qué tantos pensamientos de gratitud tienes al día a las personas a las cuales les debes cariño, te dan cariño o apoyo, les agradeces. O por ejemplo, si tienes un negocio, qué tan grato eres con tus clientes, cómo es tu discurso con ello. Y hablo que puedes haber tenido una diferencia con un cliente y cómo te comportas con él, ¿no? Es impresionante a veces cómo algunos negocios, los líderes o supuestos líderes, pues no tienen un ápice de conciencia. Entonces eso es fundamental. Y el ámbito de delegación también tiene que ver con la confianza que tú viertes en la otra persona, sobre todo en el entrenamiento. La mayoría de los emprendedores, cuando empiezan un negocio y empieza a crecer, se vuelve un cuello de botella ellos mismos porque no son capaces de delegar a otras personas. No confían y no entrenan bien a su gente. Este artículo también me gustó porque esta cuestión del líder adaptativo habla de mucha empatía, mucho autoconocimiento del líder y mucha capacidad de generar el despertar de las vocaciones en los otros. Que créeme, ese es todo un tema. ¿Cuáles son las 3 capacidades básicas de este líder adaptativo? Número 1, la capacidad para diagnosticar.
entiende el tipo de colaborador que tiene, rápidamente lo detecta y dice, esta persona es un hacedor, esta persona es un ejecutor, esta persona es un estratega, esta persona es un pensador, trabajo intelectual, a ver, tú vente para acá, tú haces esto, tú al otro. Eso es lo que hace un buen líder adaptativo. Con lo que tiene, hace lo mejor que puede. Segundo, la flexibilidad. Se mueve de una manera tan estética en cualquier medio que le pongas, y si no tiene los medios ya está generando el próximo. En esta crisis los emprendedores que no son adaptativos y no son flexibles van a ir a desaparecer, pero no solamente los emprendedores con su negocio, sino también líderes o jefes de área o encargados de algunas áreas en la administración pública o en las universidades públicas, porque se requiere este mindset un poco más orientado a la flexibilidad. Tercero, la capacidad de generar acuerdos. Sin duda, generar acuerdos nos cuesta muchísimo. Número 1, porque poco tenemos una conciencia de la palabra. Número 2, porque no nos sabemos comunicar. A veces no sabemos reconocer cuando nos equivocamos. Pocas reuniones, a veces la gente, yo he estado en reuniones donde la gente no reconoce un error, una equivocación. Tan fácil decir, bueno, me equivoqué, este rumbo no era, ahora es este rumbo. Y eso es un bloqueo para generar acuerdos, porque el acuerdo debe de darse fundamentalmente en un entorno de confianza. Tú vas a tener mucha comportamiento defensivo si desde la reunión misma no se dan estas cuestiones de confianza, y entonces llegar a acuerdos, son de esas reuniones kilométricas de 2, 3, 4 horas. Me imagino, si ya tienes ratito en el mundo del trabajo, sabes a lo que me refiero, y que no se llega a ningún acuerdo. Por ahí me acordé de algunas que dices, bueno, ¿y qué hago aquí después de 4 horas, no? De ahí la importancia de saber generar acuerdos, comunicarse abiertamente, y se trata de generar una empatía mutua. Concretamente, la capacidad de generar acuerdos incide en la parte relacional de los clientes, de los integrantes, clientes también, de un equipo de trabajo y por ende en el clima organizacional de la compañía. Sin duda, uno de los efectos positivos de estos líderes es que hablan del error sin más, ¿no? Si yo tengo la respuesta y tú no me congratulo de mi ego y te digo, pues no tienes idea y yo sí. No, al contrario, sí. Si hay un marco de trabajo en equipo, si hay algún apoyo, hombre, venga, si la gente tiene más experiencia, pues se comparte. Ese es el tipo de liderazgos que desde mi punto de vista deben ir desapareciendo en las organizaciones si éstas quieren irse adaptando al siglo XXI de manera un poco más posicionada, ¿no? Bueno, la verdad es que este artículo de Raciel Sosa, por aquí viene, de Forbes México, me parece muy interesante. También lo voy a poner ahí, y sin duda no quería pasar esta videocharla, esta videoclase, que quise hacerlo un poquito más informal en este formato, más reflexiva, más informal, venga. Me ha gustado, quise compartírtelo, y sin duda te invitaría a pensar cómo es tu adaptación en todo este proceso, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Mira, algo con lo que yo estoy muy a favor es repensar los nuevos currículums y cómo las personas nos damos valor en redes sociales, por ejemplo, con los proyectos que hacemos, con la gente que conocemos, pero mayormente lo importante que tiene una persona en su talento no aparece en su hoja de vida. Un montón de estudiantes vienen a mi profe, ¿qué pongo en mi currículum? Veo algunas cuestiones todavía en redes sociales que hablan de la importancia del currículum, y yo la verdad digo, no, es que el currículum ya es un formato muy estático para un mundo que está constantemente en movimiento. O sea, si tú quieres evaluar la historia de una persona, o te vas a LinkedIn para conocer más o menos su red, para conocer más o menos quién lo recomienda y lo que anda haciendo, y los proyectos en los que está trabajando, pero también la importancia del storytelling. O sea, a ver, yo siento al candidato, platico con él y veo qué tipo de historias, qué tipo de proyectos, qué tipo de conversación tiene.
Este artículo, por ejemplo, habla de la importancia de evaluar el pensamiento crítico, si escucha, si no escucha, si ya le estás preguntando algo y ya tiene la respuesta o no te deja hablar o simplemente no habla. Hay candidatos que son muy buenos técnicamente, van para puestos de gestión y pues necesita la comunicación. Entonces el pensamiento crítico y su evaluación se vuelve fundamental. El pensamiento creativo, también ligado al pensamiento crítico, pues sin duda habla de esta capacidad de salir de la caja, de generar ideas nuevas, de adecuarse a los recursos que se tienen y sobre todo no perder el foco de generar espacios de gratitud, de solidaridad con los compañeros, porque no importa llegar primero como se llega, como por ahí se dice, no importa el cómo, el fin justifica los medios, no, eso es muy maquiavelo, ¿no? Muy maquiavélico y genera un entorno muy tóxico. Entonces, si tienes esos pensamientos, te empieza a crear shock lo que te estoy diciendo, qué bueno, porque eso significa que estás viendo otra perspectiva. También el autocontrol, sin duda eso es bien importante en ejecutivos y tiene que ver con la emoción y con un pensamiento de compasión hacia sí mismo. No podemos hablar de compasión hacia otros si antes no somos un poquito más ligeros con nuestros comportamientos, si somos muy regañones cuando nos equivocamos con nosotros mismos. Yo debo confesarte que así era, cada vez menos porque lo he ido trabajando, pero es una lucha constante con esa vocecita que a veces tenemos interna, sobre todo a las personas que somos muy perfeccionistas. Controlar las emociones no es suprimirlas, sino entenderlas para manejarlas en beneficio propio de los compañeros y a fin de cuentas de la organización. De igual manera la visión, que híjole, esto cómo es importante en las y los candidatos, reclutadores y relacionistas industriales que me escuchan. La visión en un director general es fundamental, no solamente ahondaría, no solamente en un director general, sino también en mandos medios, porque la visión es algo que involucra muchísimo de la temperatura de la industria, pero también es la mejor inversión que una empresa puede hacer en una persona. Conocimiento tecnológico, ¿qué sería si una persona no sabe usar ya no solamente la barra de Office, sino hasta la transmisión en streaming? Y todos los softwares que tienen que ver con trabajo en casa. Se va a volver fundamental esa parte. Y sin duda, cómo generar esos mismos esquemas de empatía cuando nos vemos tú y yo, pero a través del uso de tecnología. Eso va a ser fundamental en el liderazgo adaptativo y en retomar las capacidades de gratitud y de empatía en el ser humano. Bueno, hasta aquí, espero que vayamos muy bien. Vamos a continuar. El otro artículo que quiero compartirte, mira, tiene que ver con si la bondad fue algo que detonó en las especies el lenguaje. Y al parecer el lenguaje que está unido, si bien no solamente los seres humanos somos los seres que nos comunicamos, si bien sí hemos desarrollado un código de lenguaje, y eso puede haberse derivado de acuerdo a algunas investigaciones biológicas y evolutivas a partir de adaptaciones, sobre todo de desarrollo empático, es decir, estas neuronas espejo que hemos escuchado de ellas. Si yo bostezo, te van a dar ganas de bostezar. Si a mí yo me pego y me estás viendo, puede que también a ti te duela. Si estás muy unido a una persona, tu hija o hijo, por ejemplo, y le ponen una inyección, eso me pasó a mí, por ejemplo, una vez un médico le puso una inyección a mi hija muy, muy, muy pequeña y yo sentí el piquete. Y era impresionante decir, wow, o sea, las células espejo actuando. Entonces puede ser que esa reacción que ya está en nuestro diseño biológico se traslade a la importancia social que tiene actualmente, ¿no? O sea, yo lo hablaba hace poquito en una conferencia que di también en redes sociales de la importancia de transmitir esa pasión, esa emocionalidad ahora a través del uso tecnológico, porque es esa emocionalidad
la que nos ha permitido seguir evolucionando. De igual manera te voy a pasar este artículo de sciencemag.org, de la revista Science, como aquí puedes ver, de Michael Erhardt, que fue publicado el 3 de agosto del 2018, para que también le puedas dar una leída. Are the humans kinder than bonobos? O sea, si son los humanos más generosos que los bonobos. Recordar que los bonobos son nuestros ancestros, de acuerdo a la teoría de la evolución, y los seres humanos son un poco más generosos que ellos, y así consecutivamente en la línea evolutiva. Es decir, la generosidad, la gratitud es algo que cada vez que la especie evoluciona se presenta con mayor medida. Bueno, hasta aquí vamos avanzando. Ya nada más me faltan 2 artículos. La verdad es que quiero hacer algo muy breve, pero muy conciso. Sobre todo que te lleves más que reflexiones mías, que tú puedas ir tejiendo las tuyas en cuanto a la gratitud, en cuanto a la empatía, la importancia en esta etapa evolutiva que tenemos que girar, que tenemos que empezar a ver cómo lo ejecutamos en nuestro día a día. Mira, este artículo de la Scientific American: Forget survival of the fittest. It is kindness that counts. Es la bondad la que cuenta. Un psicólogo probó cómo el altruismo, darwinismo y la neurobiología, en el significado, pueden ser exitosos y no algo que corte, no algo limitativo, ¿no? Y sin duda, esta investigadora de la Universidad de Berkeley, del Laboratorio de Interacción Social, hace una investigación alrededor de cómo el altruismo nos genera placer. Así, tal cual. Como el hecho de que tú ayudes a otro, des un regalo. No me dejarás mentir, siempre regalar algo a alguien es doblemente placentero que tú que te compres algo. Eso lo tengo mega comprobadísimo conmigo y con mi hija. Cuando yo le compro algo, yo me siento muchísimo mejor que comprarme a mí, más desde que nació, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese proceso? ¿Por qué nuestro cerebro detona ciertas hormonas cuando le damos algo a alguien que cuando nos damos algo a nosotros? Y eso tiene que ver con una cuestión evolutiva de igual forma. Esta conversación que tiene la investigadora nos habla de una nueva ciencia de la felicidad y cómo esas emociones realmente cultivadas en entornos familiares pues brindan el bien en otros y en uno mismo. Por ejemplo, habla de la importancia de la meditación como una aproximación de la compasión con otros, porque eso permite, ¡pum!, como liberar una parte oculta o dormida, así quiero decirlo mejor, más que oculta, dormida sería la expresión correcta, de nuestro cerebro. Y cuando tú practicas la meditación dirigida o consciente o en tu vida cotidiana, porque hay muchas maneras de practicarla, se van detonando ciertos comportamientos nuevos alrededor de la gratitud, alrededor de la solidaridad, alrededor de crear ambientes de trabajo colaborativo. Y eso es bien importante, sobre todo en esta época, que nos vamos a necesitar las unos y los unos a los otros. Sin duda este artículo, además creado por una psicóloga social, tiene un montón de hiperlinks, aquí hay algunos, hacia otros, aquí está por ejemplo este de New York Times, hacia otros artículos. Entonces te dice por ejemplo quién es la doctora Keltner, ¿no? Aquí vamos a abrirlo, de Berkeley Psychology. Pues bueno, aquí puedes ver más un poquillo de su trabajo, ¿no? Donde está el laboratorio, por ejemplo, de interacción social. Y
ahora pues Berkeley y algunas universidades en Estados Unidos pues están abriendo cursos en línea. Aquí también, por ejemplo, puedes hacerte de libros, o este libro al ratito que tenga tiempo voy a ver para comprarlo. Entonces te habla literal de cómo encontrarle hasta sentido, ¿no? A estas cuestiones de gratitud. Bueno, y ya por último, la evolución de la empatía. Esta revista la verdad es que te la recomiendo. Aquí está su Facebook y su YouTube para que los puedas seguir. Te puedas suscribir a sus canales y a sus redes sociales. Se llama The Greater Good Magazine. Ciencia basada en visualizaciones para una vida con significado. Y a veces pensamos que la empatía, por ejemplo, la gratitud, estas cuestiones suenan muy bonitas, pero en la práctica no se aplican, ¿no? Y nos habla este artículo y la demás información de que no deben estar desmanteladas de los procesos ni educativos, ni económicos, ni sociales, porque habla de que están conectados con nuestros ancestros y conectados hasta en un sentido de supervivencia. Y dotados de una capacidad para poder conectar con tu especie de mamífero, pero con otros mamíferos también. Entonces, de verdad es que estos artículos que te estoy recomendando vale muchísimo la pena que le puedas dar una leída, una discusión muy clara con la gente con la que colaboras, y sobre todo que puedas comentarme allá abajito en los comentarios al video de YouTube qué piensas de la empatía. ¿Realmente está unida a la evolución del ser humano o sigue siendo un concepto muy utópico, poco aplicado en la economía actual, y que en los tiempos que vivimos realmente no importa si eres o no empático? No seas malito, no seas malita, regálame por ahí alguno de tus comentarios. Yo créeme que los leo. La intención de este canal pues es ir sembrando este tipo de conciencias. Yo la verdad estoy súper agradecido con todos los nuevos suscriptores, con todas las nuevas personas que se han unido al canal. Son un símbolo de esta empatía colectiva, son un símbolo de las nuevas maneras que la educación llega. Mi intención es generar este espacio para conversar, para debatir, sin duda ahorita de manera unilateral, pero cuando tú comentas, cuando tú me compartes, sin duda se vuelve bilateral, y entonces empezamos a construir nuevos pensamientos, nuevas creaciones, una nueva manera de ver hasta conceptos que creíamos ya aprendidos, ¿no? Así que bueno, yo de verdad te agradezco muchísimo. Como te dije, quise hacer una clase muy cortita, diferente, a través de unas búsquedas en internet de artículos que yo considero científicos, algunos un poquito más prácticos como los de Forbes, pero que sin duda te permiten y te dejan un pequeño termómetro, una pequeña temperatura, un análisis de la temperatura por hacia dónde va esta parte de gratitud y empatía en las organizaciones y en la nueva configuración económica y social que estamos viendo. Si te gustó el video, yo te invito a suscribirte. Te agradezco muchísimo que estés viendo este video, y por favor estate pendiente de las próximas videoclases. Yo creo que estaré subiendo, ahora que viene el periodo de Semana Santa y de Semana de Pascua, una clase. No sé todavía si en Semana Santa, la verdad es que quiero desconectarme un poquito de la computadora, quiero leer un poquito más, quiero como desintoxicarme de las redes sociales por un ratito. Y yo creo que estaré subiendo alguna videoclase por ahí de la semana de Pascua. Yo te invito a que también tengas una Semana Santa de mucha meditación, de mucha generosidad contigo mismo. Y venga, que vienen cosas buenas. Sin más, mi querido y querida Innovatuber, seguidora del canal de Paco Álvarez, te agradezco muchísimo que hayas llegado hasta esta parte del video. No olvides compartirlo en tus redes sociales. Y nos vemos pronto. Chao.